El humano fue capturado a las 3:40, durante una operación rutinaria de reconocimiento del perímetro del acceso oriental del puesto avanzado Nexus Gamma, que no se suponía que fuera una operación difícil y que produjo, en el lapso de 11 minutos, al prisionero más inusual que el mando avanzado de Trax había procesado jamás. El comandante Dreskar revisó el informe de captura 2 veces antes de considerarlo preciso. El humano, hombre, de complexión media, sin insignias, portando un equipo que la unidad de análisis del equipo de campo tardó 40 minutos en clasificar antes de emitir una evaluación inconclusa. Había sido encontrado sin intentar traspasar el perímetro, sino sentado aproximadamente a 30 metros de él, aparentemente esperando. Cuando el equipo de campo se acercó, no había corrido. No había levantado las manos en el gesto universal de rendición que el manual de combate traxiano documentaba para 11 especies. Los había mirado. Había dicho algo que su traductor tradujo como «te tomó bastante tiempo» y se puso de pie. Ahora se encontraba en la celda número 4, que era la celda de máxima seguridad del bloque de detención del comando avanzado, y llevaba allí 2 horas. En esas 2 horas había hecho lo siguiente. Pidió agua, que le fue proporcionada. Pidió algo para leer, que no le fue dado. Examinó con atención sistemática cada superficie visible de la celda, y pasó los últimos 40 minutos sentado con la espalda contra la pared y los ojos cerrados, lo que el equipo de vigilancia inicialmente interpretó como sueño y luego revisó a otra cosa, porque su patrón respiratorio no era propio del sueño. Dreskar leyó el informe de comportamiento y sintió, bajo la certeza procedimental del mando, algo que no sentía con frecuencia: inquietud. ¿A qué unidad pertenece?, le preguntó al oficial de inteligencia Catán. Desconocido, dijo Catán. Sin insignias ni marcas identificativas. El equipo es de fabricación humana, pero su configuración no coincide con ningún perfil de unidad documentado en la base de datos Compact. Hizo una pausa. La unidad de análisis de equipo clasificó 3 de sus objetos como de función desconocida. Función desconocida, repitió Dreskar. Sabemos qué son los componentes individualmente. No sabemos qué hacen en combinación. Catán colocó una tableta sobre el escritorio de mando. Hay algo más. Los sensores perimetrales registraron su llegada a las 2:17. Estuvo fuera del perímetro durante 83 minutos antes de que el equipo de rastreo lo encontrara. Estaba esperando la barrida, dijo Dreskar. Esa es la valoración, sí. Dreskar miró la transmisión de la celda. El humano no había abierto los ojos. Se dejó capturar. Las pruebas respaldan esa conclusión, dijo Catán con cautela. ¿Por qué? Catán no dijo nada, y esa era la respuesta sincera. El protocolo de interrogatorio estándar comenzaba a las 6 de la mañana. Dreskar lo llevaba a cabo personalmente, lo cual no era lo habitual. Los prisioneros de estatus desconocido eran gestionados por el equipo de inteligencia. Pero la inquietud no había disminuido, y prefería estar presente en la sala cuando no comprendía una situación. El nombre del humano, que mencionó sin dudarlo al ser preguntado, era Marcus Shaw. Su rango, dijo, era complicado. Su unidad también era complicada. Su propósito en Nexus Outpost Gamma, afirmó, era el más complicado de los 3. Simplifícalo, dijo Dreskar. Shaw lo miró con ojos gris verdosos que tenían esa particular cualidad de atención que Dreskar asociaba con los altos mandos traxianos. No una atención agresiva, sino una atención evaluadora, la mirada de alguien que archiva información para usarla más tarde. Vine a hablar con quien esté al mando de este puesto de avanzada, dijo. Podría haber solicitado un contacto diplomático a través de los canales habituales, dijo Dreskar. Los canales habituales tardan 6 semanas y requieren la intervención de 17 personas que tienen interés en que la situación actual continúe, dijo Shaw. Necesitaba hablar con alguien que tuviera interés en que la situación actual terminara. Dreskar lo observó. Eres un prisionero. Ahora mismo, dijo Shaw. Sí.
El clasificado estaba sentado en la sala con ellos. Dreskar lo dejó reposar. La situación actual, dijo. Defínela. El mando avanzado de Traxian lleva 4 meses en el puesto avanzado Nexus Gamma, dijo Shaw. Durante ese tiempo, han mantenido el puesto avanzado, impedido el reabastecimiento del pacto a 3 estaciones secundarias y creado una posición estratégica que ninguna de las partes ha podido resolver, sin un enfrentamiento que les costará caro a ambas. Hizo una pausa. No quieren el enfrentamiento. Las proyecciones de costes para ustedes son desfavorables, pero no pueden retirarse sin perder la posición. Y perderla es políticamente inaceptable para su estructura de mando. Miró a Dreskar. Están atrapados. Llevan 2 meses atrapados. El silencio en la sala de interrogatorios tenía una cualidad diferente a la que tenía antes de que Shaw comenzara a hablar. ¿Cómo conocen nuestras proyecciones de costos?, preguntó Dreskar. No, dijo Shaw. Conozco los nuestros. También son desfavorables. Los extrapolé. Hizo una pausa. Soy especialista en estudios geológicos de formación. Me dedico a interpretar patrones de tensión estructural. Las situaciones políticas y militares también presentan patrones de tensión. La situación del puesto avanzado Nexus lleva 2 meses en un estado de tensión que predice un fallo catastrófico o una intervención estructural. Miró a Dreskar a los ojos. Yo soy la intervención estructural. Eres un prisionero, repitió Dreskar, porque le parecía importante dejarlo claro. Soy un prisionero que sabe algo que ustedes necesitan saber, dijo Shaw, lo cual cambia un poco la dinámica. Dreskar se puso de pie. Volveré. Estaré aquí, dijo Shaw, con el tono de alguien a quien esta observación le resultaba ligeramente divertida. La reunión del personal de mando duró 40 minutos y generó más desacuerdos que soluciones, lo cual, en sí mismo, constituyó información. El oficial de inteligencia, Katan, pensó que el humano era un agente de investigación, enviado para evaluar la psicología y la toma de decisiones del mando traxiano bajo una presión inusual. El comandante de seguridad, Belsat, pensó que era exactamente lo que parecía ser, lo cual era la posibilidad más inquietante, porque lo que parecía ser era alguien que se había dejado capturar a propósito para llevar a cabo una negociación diplomática no autorizada desde el interior de una celda de detención. El oficial de comunicaciones Draveth pensó que toda la situación era una distracción de algo más que estaba sucediendo en el perímetro. Dreskar escuchó las 3 evaluaciones y las consideró todas plausibles, aunque ninguna completa. El equipo, dijo. Los 3 elementos de función desconocida. ¿Cuál es su estado? Aún no está clasificado, dijo Katan. Conocemos los componentes individuales. La configuración no coincide con nada en la base de datos. ¿Cuál es su mejor valoración de la función? Katan vaciló, lo cual era inusual. La mejor evaluación de la unidad de análisis apunta al equipo de comunicaciones. Pero el alcance no coincide con nada de lo que tengamos registrado. Y la arquitectura de cifrado es... Hizo una pausa. La arquitectura de cifrado es diferente a todo lo que hay en la base de datos Compact. No es más sofisticada. Tiene una estructura diferente, como si se hubiera construido a partir de principios fundamentales distintos. Dreskar pensó en un ser humano sentado fuera del perímetro durante 83 minutos, esperando. Vino solo, dijo. Hasta donde sabemos, dijo Belsat. Los escaneos perimetrales no muestran ninguna otra señal humana en un radio de 40 kilómetros. Hasta donde sabemos, repitió Dreskar. Observó la transmisión de la celda. Shaw había abierto los ojos y miraba fijamente la unidad de monitoreo con la serena atención de alguien que sabía desde el principio que lo estaban vigilando. Sabía que buscaríamos unidades de apoyo. Sí, dijo Katan. Y vino de todos modos. Sí. Dreskar observó la transmisión durante un largo rato. Shaw, por su parte, miró la unidad de monitoreo con la particular paciencia de alguien que tenía que ir a algún sitio y había decidido que ese era el momento. Voy a volver a entrar, dijo Dreskar.
Yo estaba de pie cuando Dreskar regresó, lo cual era algo insignificante y probablemente no significaba nada. Pero Dreskar lo notó de todos modos, porque en las últimas 2 horas había adquirido la costumbre de anotar todo sobre ese humano en particular. «Sabías que buscaríamos unidades de apoyo», dijo Dreskar sin preámbulos. «Sí», dijo Shaw. «Y viniste sola de todos modos». «Vine solo porque vine solo», dijo Shaw. «No porque sea valiente, porque si hubiera contado con apoyo, esto habría cambiado por completo». Se sentó de nuevo, con la tranquilidad de quien se desenvuelve con soltura en un espacio reducido. Si hubiera venido con refuerzos, esto se habría convertido en un contacto militar. Se habrían activado los protocolos en ambos lados. La conversación que necesito tener se habría vuelto imposible. Miró a Dreskar. Necesitaba que fuera una persona hablando con otra persona. «Eres un prisionero hablando con un comandante», dijo Dreskar. «Ahora mismo. Esa distinción importa menos de lo que crees», dijo Shaw. «No puedes hacer nada conmigo que beneficie tu posición. Ejecutarme provocaría un incidente diplomático innecesario. Mantenerme detenido indefinidamente supone un gasto de recursos. Liberarme parecería una muestra de debilidad». Hizo una pausa. «Lo más útil que puedes hacer conmigo es tener la conversación para la que vine». Dreskar apartó la silla frente a Shaw y se sentó. No se había sentado durante la primera sesión. Ahora sí lo hacía, una decisión consciente que Shaw registró con un ligero ajuste de atención que confirmó que comprendía su significado. «Habla», dijo Dreskar. «La posición del puesto avanzado Nexus», dijo Shaw. «Hace 4 meses, tomarla tenía sentido estratégico. Cortaba las líneas de reabastecimiento del pacto, generaba presión en el frente y demostraba capacidad. Su estructura de mando estaba satisfecha». Hizo una pausa. «Hace 2 meses la situación cambió. El pacto adaptó las rutas de reabastecimiento. La posición dejó de ser un punto de presión y se convirtió en un problema de mantenimiento. Mantenerla cuesta más de lo que produce, pero retirarla requiere una explicación que su estructura de mando no está preparada para aceptar». «Estás describiendo la política interna del mando traxiano», dijo Dreskar. «Estoy describiendo el patrón de tensión estructural», dijo Shaw. «La política interna es asunto suyo. El patrón es visible desde fuera». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Esto es lo que también se ve. El bando del pacto tiene el mismo problema a la inversa. Retomar el puesto avanzado sería una victoria política, pero el coste del enfrentamiento es inaceptable dadas las limitaciones de recursos actuales. Ambos bandos mantienen una posición que ninguno desea porque ninguno ha encontrado la manera de abandonarla sin perder algo. Y ahí tienes la solución», dijo Dreskar, con la frialdad que aplicaba a las afirmaciones que requerían un examen previo a su aceptación. «Tengo un marco de trabajo», dijo Shaw. «Las soluciones requieren la participación de ambas partes. Los marcos de trabajo solo requieren que alguien construya la primera pieza». Hizo una pausa. «El puesto avanzado tiene una designación de investigación. Estaba catalogado como una instalación de prospección geológica antes del compromiso actual. Dicha designación sigue vigente en los registros del pacto». Dreskar permaneció en silencio. «Una instalación de prospección geológica», continuó Shaw, «puede clasificarse como un activo científico neutral según los protocolos de preservación de recursos del pacto. Si el puesto avanzado se reclasifica, no se retira, sino se reclasifica, la presencia traxiana se convierte en un puesto de observación científica temporal en lugar de una ocupación militar. Su estructura de mando obtiene una narrativa que no implica una retirada. El pacto logra que se reabran las líneas de reabastecimiento sin un enfrentamiento militar». Miró a Dreskar. «Nadie pierde nada, salvo la ilusión de que esto alguna vez se resolvería militarmente». La sala de interrogatorios estaba muy silenciosa. «Eres especialista en estudios geológicos», dijo Dreskar. «Sí». «¿Quién diseñó un marco diplomático utilizando protocolos de clasificación de estudios geológicos?» «Leí la documentación del pacto para la preservación de los recursos durante el viaje», dijo Shaw.
4 días de tránsito. Tenía tiempo. Dreskar lo miró fijamente durante un largo rato. Los 3 ojos carmesí que Shaw había estado observando desde la primera sesión, sin la agresividad de un desafío ni la cuidadosa evasión de la deferencia, solo la atención directa de alguien que presta atención. El equipo desconocido, dijo Dreskar. Los 3 objetos. La expresión de Shaw cambió ligeramente. No de culpa, sino más bien de reconocimiento. Equipo de comunicaciones, dijo. Con una arquitectura de cifrado sin precedentes en nuestra base de datos. Es diferente a todo lo que hay en la base de datos de Compact, dijo Shaw. Es nuevo. Lo creamos para este contacto en particular. Hizo una pausa. El alcance es suficiente para comunicarse con el comando de Compact desde esta ubicación. Puedes contactar con el mando de Compact desde el interior de esta celda de detención, dijo Dreskar. Si tuviera el equipo, sí, dijo Shaw. Pero ahora mismo no lo tengo, porque su equipo lo confiscó, como ya me esperaba. Hizo una pausa. Puedo decirles dónde está el equipo y cómo usarlo, o pueden devolvérmelo. En cualquier caso, si quieren explorar la zona, el siguiente paso es un contacto simultáneo, su mando y el mío, al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos dé el primer paso. Dreskar se puso de pie, caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano sobre el panel. «Has venido solo», dijo sin volverse. «Sin apoyo, sin credenciales diplomáticas, sin autorización oficial. Si este sistema falla, no tienes protección. Tu mando puede repudiarte. Serías un prisionero sin autoridad». «Sí», dijo Shaw. «¿Por qué?» Shaw guardó silencio un momento. «Porque el enfrentamiento que resuelve esta situación suele costar la vida a miles de personas en ambos bandos», dijo. «Y he leído suficientes informes de estudios geológicos como para saber que, cuando se observa una fractura por tensión, el momento de intervenir es antes del colapso, no después». Hizo una pausa. «Soy especialista en estudios geológicos. Encontrar el punto de intervención es mi especialidad». Dreskar permaneció de pie junto a la puerta durante un largo rato. Luego se giró. «El equipo», dijo. «¿Dónde está?» «Almacenamiento de pruebas, estante 3», dijo Shaw. «Las 2 unidades cilíndricas deben conectarse antes de que se inicialice el panel plano. La interfaz es estándar. La clave de cifrado es una secuencia de 14 dígitos que le daré cuando esté listo para hacer la llamada». Hizo una pausa. «La secuencia solo funciona una vez. Después del contacto, se reinicia. Así que solo tendrá una conversación». «Una conversación», dijo Dreskar. «Una conversación sincera entre personas que desean que la situación termine», dijo Shaw. «Eso suele ser suficiente. En mi experiencia». «Tu experiencia», dijo Dreskar. «Eres un especialista en estudios geológicos. Quien ha estado en 3 situaciones anteriores que parecían que iban a terminar mal y no fue así», dijo Shaw. «La metodología se puede aplicar». Dreskar lo observó. Sus ojos gris verdosos, su postura pausada, esa cualidad particular de paciencia que había estado presente desde que el equipo de campo lo encontró sentado a 30 metros del perímetro, a las 3:40, esperando. «Voy a verificar el equipo», dijo Dreskar. «Tómate tu tiempo», dijo Shaw. «No me voy a ir a ninguna parte». El equipo estaba donde Shaw había dicho que estaba, configurado exactamente como lo había descrito, y la interfaz se inicializó al primer intento con la fluidez propia de algo construido por alguien que ya lo había hecho antes y esperaba que funcionara. Dreskar se encontraba en la sala de pruebas con Catán y observaba un sistema de comunicación que su unidad de análisis había pasado horas intentando clasificar sin éxito, y que en la práctica resultó ser sencillo, elegante y claramente diseñado para un único propósito. «Lo construyó para este contacto», dijo Catán en voz baja. «Sí», dijo Dreskar. «Eso significa que sabía desde hace meses que esto iba a terminar así», dijo Catán.
Lo planeó desde antes de que la situación alcanzara un punto crítico. Dreskar examinó el equipo. Ha estado observando el patrón de estrés, dijo, esperando el momento oportuno para intervenir. Tomó el panel plano. Consígueme una línea segura con el alto mando y devuélvele el equipo al prisionero. Catán lo miró. Devuélvelo. Lo necesita para establecer el contacto simultáneo, dijo Dreskar. El marco legal exige que ambas partes actúen al mismo tiempo. No puede hacer su parte desde el depósito de pruebas. Estás devolviendo equipo de comunicaciones a un prisionero, dijo Catán. Estoy devolviendo el equipo de comunicaciones a la persona que lleva a cabo una negociación diplomática no autorizada desde mi pabellón de detención, dijo Dreskar. Es importante hacer esa distinción. Hizo una pausa. Además, si su mando puede comunicarse con nosotros desde dentro de estas instalaciones, podrían haber enviado a alguien con intenciones mucho más perjudiciales que un especialista en estudios geológicos con una propuesta marco. El hecho de que lo hayan enviado significa que el equipo no es la amenaza. Catán pensó. ¿Cuál es la amenaza? Que esto funcione, dijo Dreskar. Y tenemos que explicarle al alto mando por qué resolvimos un enfrentamiento militar de 4 meses mediante una conversación con un prisionero que se dejó capturar a propósito. El contacto simultáneo se produjo a las 4:00, 6 horas después de la captura de Shaw, un detalle que aparecería en todos los relatos posteriores sobre la resolución del puesto avanzado Nexus y que el propio Shaw, al ser preguntado al respecto más tarde, describió como una coincidencia que no había previsto y que, en retrospectiva, le resultó ligeramente embarazosa. Dreskar estaba sentado en el centro de comunicaciones del mando avanzado, con su alto mando en un canal, y Shaw, que había regresado a la celda de detención número 4 con su equipo, que el equipo de vigilancia lo vio volver a ensamblar con los movimientos eficientes de alguien que había practicado la secuencia, en otro. La persona de contacto del mando del Compact era una vicealmirante llamada Ashford, que tenía la expresión de alguien que había sido informada de la situación en los últimos 30 minutos y aún la estaba asimilando. «Comandante Dreskar», dijo, «entiendo que tiene una propuesta». «Tengo un plan», dijo Dreskar, «desarrollado por su especialista que actualmente se encuentra en mi módulo de detención». Una pausa. El señor Shaw no está autorizado a llevar a cabo negociaciones diplomáticas en nombre del pacto, dijo Ashford con cautela. No, coincidió Dreskar. Está autorizado para realizar estudios geológicos. Al parecer, ha aplicado la metodología de forma amplia. Otra pausa. La reclasificación del protocolo de preservación de recursos, dijo Ashford. Nuestro equipo legal la ha estado revisando durante la última hora. Técnicamente es válida. Nuestra valoración jurídica es la misma, dijo Dreskar. La cuestión es si ambos mandos están dispuestos a aceptar una resolución que no se haya generado a través de los canales habituales por personas con la autorización correspondiente. La alternativa es el compromiso, dijo Ashford. Sí, dijo Dreskar. El silencio en el canal tenía la calidad de 2 personas que, de forma independiente, llegaban a la misma conclusión por caminos diferentes. La reclasificación requiere una presentación conjunta, dijo Ashford, presentada simultáneamente por ambas partes. El señor Shaw lo mencionó, dijo Dreskar. Parecía haber previsto los requisitos de procedimiento. Es muy meticuloso, dijo Ashford, con el tono de quien elige cuidadosamente una palabra, porque la precisa es más compleja. Dígame algo, comandante. Lleva 6 horas en su celda de detención. ¿Cuál es su opinión? Dreskar pensó en unos ojos gris verdosos que observaban la unidad de monitoreo. En un ser humano que había permanecido sentado fuera del perímetro durante 83 minutos esperando ser encontrado. En 3 objetos de función desconocida que, en realidad, tenían una función muy específica y muy limitada. Vino solo, dijo Dreskar. Sin respaldo, sin credenciales, sin autorización. Diseñó un sistema de comunicación para un solo uso y me dio la llave. Hizo una pausa.
Según mi experiencia, quienes te dan la única llave de la única puerta son muy ingenuos, o están convencidos de que la puerta conduce a un lugar al que ambas partes quieren ir. ¿Qué crees que es?, preguntó Ashford. Creo que interpretó correctamente el patrón de estrés, dijo Drescar. Y creo que comprendió que la intervención debía provenir de alguien que ninguna de las partes pudiera clasificar fácilmente. Hizo una pausa. Un especialista en estudios geológicos sin estatus diplomático y con un dispositivo de comunicación no autorizado es muy difícil de encajar en los protocolos de respuesta estándar. Ambas partes dedicaron tiempo a intentar averiguar quién era, en lugar de analizar si su planteamiento era válido. ¿Y es válido? La evaluación de Gall dice que sí, dijo Drescar. Mi interpretación de la situación también lo confirma. Observó la transmisión de la celda de detención en el monitor secundario. Shaw había vuelto a armar su equipo y estaba sentado con la espalda apoyada en la pared, con los ojos cerrados y una respiración que no llegaba a ser la de un sueño profundo. La cuestión es si ambos mandos pueden aceptar una solución que no diseñaron. El canal quedó en silencio por un momento. Entonces, Ashford dijo: «Presenten la solicitud conjunta. La refrendaremos en el plazo de 1 hora». El proceso duró 3 horas. Drescar pasó la mayor parte del tiempo en su escritorio revisando la documentación, prestando especial atención a los aspectos que serían examinados posteriormente por muchas personas y que debían ser inequívocos. A las 17:30, regresó a la celda número 4. Shaw estaba despierto, sentado a la mesita, mirando al vacío con la expresión de alguien que había estado esperando y se había acostumbrado a la espera. «La solicitud ha sido presentada», dijo Drescar. «Ambos comandos han refrendado. La reclasificación entrará en vigor en 72 horas, una vez que se complete el trámite administrativo del pacto». Shaw asintió una vez. Un pequeño y específico gesto de reconocimiento. «Ya no eres prisionero», dijo Drescar. «Tras la firma del acuerdo, tienes estatus diplomático temporal en virtud del acuerdo marco. Es un tecnicismo, pero te otorga legitimidad para el tránsito de regreso al territorio del pacto». «Gracias», dijo Shaw. Drescar permaneció en la puerta. «¿Sabías que la presentación requeriría la firma de ambos comandos simultáneamente?», dijo. «Sí. Lo que significaba que necesitabas ambos comandos en el canal al mismo tiempo». «Sí. Eso significaba que tenías que estar en este bloque de detención cuando ocurriera el contacto», dijo Drescar. «Porque el comando Compact solo tomaría la llamada en serio si ya estabas aquí, si ya estabas comprometido». Shaw lo miró fijamente. «La intervención para fracturas por estrés solo funciona si ambas partes pueden ver que alguien está parado en la fractura», dijo. «De lo contrario, parece una propuesta. Las propuestas son revisadas por comités». Hizo una pausa. Necesitaba que pareciera lo que era. «¿Qué era qué?», dijo Drescar. «Alguien que ya había decidido que la situación tenía que terminar», dijo Shaw, haciendo imposible que ambas partes siguieran fingiendo que se iba a resolver por sí sola. Drescar permaneció en el umbral durante un largo rato. Afuera, en los pasillos del mando avanzado, ya comenzaba la tarea de desmantelar una posición militar de 4 meses. La actividad organizada propia de una situación que pasa de estar controlada a estar resuelta. «El equipo», dijo Drescar. «El cifrado se restablece después de un solo uso». «Sí. Solo tuviste un contacto». «Solo necesitaba una», dijo Shaw. «Si una conversación sincera entre personas que desean que algo termine no es suficiente, una segunda conversación no servirá de nada». Se puso de pie y recogió su maletín. La clave siempre fue si ambas partes querían el mismo resultado. El marco simplemente les dio una manera de desearlo al mismo tiempo. Drescar se apartó de la puerta. Shaw la cruzó y entró al pasillo, cargando su maleta, moviéndose con la determinación pausada de alguien que había llegado a su destino. «Señor Shaw», dijo Drescar. Shaw se detuvo. «La próxima vez», dijo Drescar,
podría presentar una solicitud de contacto diplomático a través de los canales habituales. Shaw lo miró. Algo cambió en su expresión. No era exactamente diversión, sino algo más sincero. 6 semanas, dijo. 17 niveles de personas involucradas en que la situación actual continúe. Hizo una pausa. La fractura no espera. Caminó por el pasillo hacia la zona de tránsito, cargando equipo diseñado para un solo uso que ya había sido utilizado, regresando a través del territorio compacto hacia cualquier patrón de estrés que requiriera que alguien se interpusiera en él. Reskar lo vio marcharse y pensó en una espera de 83 minutos fuera de un perímetro en la oscuridad, y en un humano que había decidido que la ruta más directa para tener la conversación correcta era a través de una celda de detención. Y si eso era lo más inusual con lo que se había encontrado jamás, o simplemente lo más honesto, decidió que eran ambas cosas y volvió al trabajo.